Resurrección, la Pascua del Señor. Jesucristo descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Les anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido en nosotros, los hijos, al resucitar a Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículos 32 al 33. La resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida como fundamental por la tradición, establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Ya San Pablo, hacia el año 56, puede escribir a los Corintios: porque les transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 3 al 4. El apóstol habla aquí de la tradición viva de la resurrección que recibió después de su conversión a las puertas de Damasco. Hechos de los Apóstoles 9, versículos 3 al 18. El sepulcro vacío. ¿Por qué buscar entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Evangelio de San Lucas, capítulo 24, versículos 5 al 6. El primer elemento que se encuentra es el sepulcro vacío. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es el caso de las santas mujeres, de Pedro, del discípulo que Jesús amaba. De este último se afirma que, al entrar en el sepulcro vacío y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Eso supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal, como había sido el caso de Lázaro. Las apariciones. María Magdalena y las santas mujeres que iban a embalsamar el cuerpo de Jesús, enterrado a prisa en la tarde del Viernes Santo por la llegada del sábado, fueron las primeras en encontrar al resucitado. Jesús se apareció enseguida a ellos, primero a Pedro, después a los 12. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 5. Pedro, llamado a confirmar en la fe a sus hermanos. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 31 y 32. La fe de la primera comunidad de creyentes se funda en el testimonio de hombres concretos, conocidos de los cristianos y de los que la mayor parte aún vivían entre ellos. Estos testigos de la resurrección de Cristo son ante todo Pedro y los 12, pero no solamente ellos. Pablo habla claramente de más de 500 personas a las que se les apareció Jesús en una sola vez, además de Santiago y de todos los apóstoles. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos del 4 al 8. Sabemos, por los hechos, que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba radical de la pasión y de la muerte en cruz de su Maestro, anunciada por él de antemano. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 31 al 32. La sacudida provocada por la pasión fue tan grande que los discípulos, por lo menos algunos de ellos, no creyeron tan pronto en la noticia de la resurrección. Los evangelios nos presentan a los discípulos abatidos,
con la cara sombría y asustados. Por eso no creyeron a las mujeres que regresaban del sepulcro, y sus palabras les parecían como desatinos. Cuando Jesús se manifiesta a los 11 en la tarde de Pascua, les echó en cara su incredulidad y su dureza de cabeza, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Tan imposible les parece la noticia que incluso puestos ante la realidad de Jesús resucitado, los discípulos dudan todavía, creen ver un espíritu, no acaban de creerlo a causa de la alegría y estaban asombrados. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 41. Tomás conocerá la misma prueba de la duda. Y en su última aparición en Galilea, referida por Mateo, algunos, sin embargo, dudaron. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 17. La humanidad de Cristo. Jesús resucitado establece con sus discípulos relaciones directas mediante el tacto y el compartir la comida. Les invita así a reconocer que Él no es un espíritu. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 39. Pero sobre todo, a que comprueben que el cuerpo resucitado con el que se presenta ante ellos es el mismo que le ha sido martirizado y crucificado, ya que sigue llevando las huellas de su pasión. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 20 y 27. Este cuerpo auténtico y real posee, sin embargo, al mismo tiempo las propiedades nuevas de un cuerpo glorioso. No está situado en el espacio ni en el tiempo, pero puede hacerse presente a su voluntad donde quiere y cuando quiere. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 9 y versículos del 16 al 17. Por esta razón, también Jesús resucitado es soberanamente libre de aparecer como quiere, bajo la apariencia de un jardinero, Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos 14 al 15, o bajo otra figura, Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 12. Esta figura es distinta de la que les era familiar a los discípulos, y eso para suscitar su fe. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 14 y 16. En la resurrección, el cuerpo de Jesús se llena de poder del Espíritu Santo, participa de la vida divina en el estado de su propia gloria, tanto que San Pablo puede decir de Cristo que es el hombre celestial. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 35 al 50.